Buenos días, saludo a todos ustedes, muy especial, al señor presidente de la mesa, al señor secretario, a los señores expositores de derecho laboral. Un saludo de gratitud al doctor Jairo Parra Quijano, el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas, el director de este congreso. A ellos les debo este sueño hecho realidad de estar acá en este evento como expositor. Mi gratitud a ellos los dos, de verdad que muy sentida. A todos ustedes por madrugar, por estar acá. Vamos a hacer una pequeña precisión que creo que es bueno hacerla, y es que ahorita en media hora inician los señores de derecho laboral. Este tema está en otro tema que es el de control de constitucionalidad. Termino y ahí sí sigue pues la mesa con los profesores de derecho laboral. Vamos a hacer una exposición sobre un tema que lo hemos denominado el proceso de constitucionalidad en Colombia, línea jurisprudencial a nivel de reforma constitucional. Vamos a trabajar entonces el proceso de constitucionalidad, pero un poco enfocado a la reforma constitucional, al control de constitucionalidad de la reforma constitucional. Para ello hemos dividido el tema en 4 puntos. 1, un contexto histórico. 2, unos referentes normativos muy puntuales. 3, línea jurisprudencial ya propiamente dicha. Y 4, conclusiones. Empezando con los referentes históricos, tenemos que decir que en Colombia el control de constitucionalidad viene desde el mismo siglo XIX, pero quiero referirme puntualmente a 2 normas que son las leyes 57 de 1887 y la ley 153 de ese mismo año. Las traigo a colación a propósito. La ley 57 de 1887, un año después de la Constitución de aquella hegemonía conservadora y confesional, decía más o menos el principio que hoy tenemos en nuestra Constitución, que en todo caso incompatibilidad entre una ley y la Constitución se preferiría la Constitución. Pero luego en ese mismo año viene otra ley, la 153, que dice que las leyes posteriores a la Constitución se presumen constitucionales, aun cuando aparezcan contrarias a ella. Es decir, ahí el legislador dijo de una sola vez: no hay control constitucional de las leyes. Durante el gobierno de Rafael Reyes se hizo algunos intentos de control de constitucionalidad, pero por todos los problemas que hubo en esa época, las crisis políticas, pues fue muy efímero cualquier intento de control de constitucionalidad. Tuvimos un acto legislativo que siempre nosotros señalamos muy importante, que es el acto legislativo 03 de 1910. Ese acto para Colombia es supremamente trascendental porque crea la acción pública de inconstitucionalidad. Quizás nosotros nos adelantamos a Hans Kelsen, quizás con el doctor Esguerra, aquí ya tuvimos nuestro Hans Kelsen 10 antes que él propusiera la creación de una corte en el Tribunal de Austria. Nosotros aquí creamos la acción pública de inconstitucionalidad, por supuesto que a mediados del siglo XIX ya estaba entre nosotros, pero en ese momento se consagró a nivel constitucional y empezó a ser muy efectiva. Pero esa acción pública de inconstitucionalidad, aquí llamó la atención, se empezó a ejercer sobre leyes, es decir, demandar leyes si eran contrarias a la Constitución. Luego tenemos otro momento histórico muy importante y es el acto legislativo 01 de 1945, que retoma aquel principio de la excepción de inconstitucionalidad. Cualquier ley incompatible con la Constitución será preferida a la Constitución en todo caso, cualquier norma.
Luego tenemos un acto legislativo muy importante, que es el acto legislativo 01 de 1968, y allí se crean dos instituciones que van a ser muy útiles al momento del paso a la Constitución del 91, que son la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, por otro lado, el control automático o oficioso de los decretos legislativos, de los decretos que profería el presidente de la República con base en el estado de sitio, hoy con base en los estados de excepción. Y luego hay un acto legislativo que va a traer algo ya importante en materia de control de las reformas constitucionales, y es el acto legislativo 02 de 1977. Ese acto legislativo que va a procurar crear una pequeña constituyente para reformar la Constitución fue demandado ante la Corte Suprema. Durante casi 70 años habían sido demandados actos legislativos, reformas constitucionales ante la Corte Suprema, pero la Corte Suprema había dicho no, la acción pública de inconstitucionalidad está es para demandar leyes y no reformas constitucionales. Aquí cambia la jurisprudencia y por primera vez la Corte Suprema de Justicia empieza a pronunciarse sobre reformas constitucionales y declara inexequible ese acto legislativo 02 del 77, que produjo una gran controversia en el país, pues fue impulsado nada menos que por Alfonso López Michelsen, uno de los constitucionalistas más importantes del siglo XX. Luego tenemos el fenómeno de la séptima papeleta, que como ustedes saben fue aquel 11 de marzo de 1990, ese pronunciamiento popular al cual le da vida precisamente dos decretos legislativos, el 927 y el 1926, y le da vida dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre esos decretos legislativos, que es lo que va a permitir un fundamento para que se pueda dar el tránsito a una nueva Constitución. Nace la Constitución de 1991. Y la Constitución de 1991 trae un sistema muy complejo de control de constitucionalidad, supremamente complejo. Uno de los foros, hablando con docentes internacionales, se hace muy difícil a veces hacernos entender de ese sistema que nosotros tenemos en la Constitución. Por un lado, siguiendo la orientación kelseniana, tenemos la creación de la Corte Constitucional. Por otro lado, tenemos un control residual del Consejo de Estado, y por otro lado, tenemos que cualquier juez de la República, inclusive algunas autoridades administrativas, en casos concretos pueden inaplicar una norma si la consideran contrario a la ley, siguiendo un tanto el sistema difuso de control de constitucionalidad de origen anglosajón. Muy bien, vamos a centrarnos un poco en materia de control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Para ello, en primer lugar, tenemos que referirnos a la facultad que le dio el constituyente a la Corte Constitucional. ¿Cuál fue la facultad que le dio el constituyente histórico, el del 91, el constituyente originario, a la Corte Constitucional? La facultad que le dio es de control de las reformas constitucionales, cualquiera sea su origen, solo por vicios de forma. Aquí quiero llamar la atención, solo por vicios de forma, solo por vicios de trámite, siempre y cuando se demanden esos actos legislativos, sinónimo de reforma constitucional, dentro del año siguiente a su expedición. Muy bien, aquí es importante entonces que precisemos los instrumentos o mecanismos para reformar la Constitución que tenemos. Todos lo sabemos, solamente lo digo a manera de contextualización. En primer lugar, tenemos el hecho por medio del Congreso de la República. El trámite por medio del Congreso de la República, artículo 375 de la Constitución, un trámite muy complejo para reformar la Constitución que todavía no lo hemos estrenado, el artículo 376, la Asamblea Nacional Constituyente, y un trámite que ya lo estrenamos por una sola vez y con un intento que fue fallido, el artículo 378 de la Constitución, que es la reforma constitucional que se puede hacer por medio del referendo.
En cualquiera de los tres trámites, la Corte puede pronunciarse. Puede pronunciarse. Vamos con el primero, el que hace el Congreso de la República. La Corte Constitucional tiene una facultad para pronunciarse si se dan básicamente dos condiciones. Yo llamo la atención del auditorio porque en ocasiones se tiene la equivocada impresión que las reformas proferidas por el Congreso de la República tienen control automático, es decir, que oficiosamente la Corte asume ese control constitucional, lo que no es cierto. Cuando el Congreso expide un acto legislativo sinónimo de reforma constitucional, se sanciona y se publica y entra a regir, no tiene control previo. ¿Por qué a veces en el colectivo tenemos la idea del control de constitucionalidad? Porque generalmente un ciudadano o varios ciudadanos acuden a la acción pública de inconstitucionalidad y lo demandan y tienen que hacerlo dentro del año siguiente a su expedición. Es decir, las dos condiciones es que se demande por medio de un ciudadano dentro del año siguiente a la expedición del acto legislativo. El otro mecanismo, el de la Asamblea Nacional Constituyente, de llegarse a dar, puede tener dos momentos de control constitucional. Uno previo a la convocatoria de una consulta popular. Para reformar la Constitución por medio de una asamblea, se requiere que el Congreso ordene por medio de una ley una consulta popular. Tiene que aprobarse con una tercera parte del Censo Nacional Electoral participando allí y por supuesto con la mayoría absoluta de esa tercera parte como mínimo. Esa ley de convocatoria tiene control de constitucionalidad. Se dice por la doctrina que es previo porque es antes de convocarse a la consulta popular. Supongamos que pase la revisión constitucional y se convoque a la consulta popular, se organice la Asamblea Nacional Constituyente, sesione en sus periodos, ya vamos 2 años más o menos, y la Asamblea aprueba una reforma constitucional. Ese acto legislativo que aprobare la Asamblea puede ser objeto de acción pública de inconstitucionalidad dentro del año siguiente a su promulgación. En el caso del referendo, el tercer caso, para que se convoque a referendo, como todos sabemos, también se requiere que el Congreso de la República expida una ley. Esa ley que expide el Congreso de la República también tiene control de constitucionalidad. Se dice previo porque es antes de la convocatoria al referendo. Antes de la convocatoria al referendo. Y si se aprueba la reforma constitucional por medio del referendo, si se llegara a aprobar ese acto legislativo, así se le denominaría, ese acto legislativo puede ser demandado ante la Corte Constitucional en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad. La doctrina que dice, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente y del referendo, hay un control de constitucionalidad reforzado, porque es antes de y luego de, que puede ser por medio de la acción pública. Muy bien. Precisando estos mecanismos de control constitucional, de reforma constitucional, perdónenme, precisando estos medios o mecanismos que tenemos, la pregunta que salta a la vista es, ¿cuál es el poder constituido que ellos tienen? Siguiendo a Emanuel Sieyès, ¿cuál es el poder constituido que ellos tienen? Es decir, ellos pueden, cuando digo ellos, me refiero a los 3 mecanismos, me refiero al poder constituyente derivado, ellos pueden reformar cualquier parte de la Constitución, cualquier artículo de la Constitución, o tienen acaso un límite de reforma. La respuesta en principio es que no hay límite, que ellos pueden reformar cualquier parte de la Constitución. Esto es en ocasiones arriesgado decirlo así literalmente, pero en principio es así. Pueden reformar cualquier artículo. Nuestra Constitución ha sido ya, si me permiten el término, un poco desbaratada, desnaturalizada de tanta reforma, y ahora viene otra reforma
que va a ser mucho más amplia de las anteriores. Nuestra Constitución ha sido reformada desde el mismo catálogo de derechos fundamentales, pasándose por toda la Constitución, ha sido reformada. La no extradición fue un derecho fundamental con la Constitución del 91, luego vino una reforma y ya dijo que no era derecho fundamental y aprobó la extradición. Luego, no hay límite de reforma, pero llamo la atención de todos ustedes, con la venia de todos ustedes. Cuando decimos que no hay límite de reforma, es que decimos que la competencia se ejerce para reformar la Constitución. Parece una redundancia. Se ejerce para reformar la Constitución, no para cambiarla, no para sustituirla por otra. Cuando el Congreso, una asamblea, aunque con la asamblea hay un poco, cierta matiz ahí, cuando el Congreso, una asamblea o el referendo va a reformar la Constitución, se dice usted puede cambiar algunos artículos, algunas disposiciones. Esa es la facultad que usted tiene. Pero quieto, ojo, tranquilo, usted no puede pasar cierto límite. Usted no puede pasar cierto lindero, porque ya no se considera una reforma constitucional, sino que se considera una sustitución de la Constitución, que eso es lo que no es permitido. Pero miremos acá el asunto un poco más en detalle. Hay que tener en cuenta, para mayor precisión, que hay cláusulas intangibles, pétreas o inmodificables de la Constitución. Y hay constituciones que no tienen esas cláusulas intangibles, pétreas o inmodificables. Por ejemplo, la de Alemania, la de la Ley Federal de 1949, la famosa Constitución que crea el Estado Social de Derecho, ella expresamente dice allí en su literalidad, los derechos fundamentales y los Länder, los estados, no me los toquen. No, eso no me los toquen. Usted puede reformar lo que quieran de mí, pero esos no me los toquen. Y hay constituciones como la nuestra que no tiene cláusulas pétreas intangibles para que no puedan ser tocadas. No las tiene expresamente dicho allí. Pero por otro lado, también es importante aclarar que hay constituciones que tienen manera de destruirse ellas mismas. ¿Sí? Tienen procedimientos para destruirse. Nuestra Constitución no tiene mecanismo para autodestruirse. Nuestra Constitución tiene mecanismo de reforma. Se podrá cambiar la Constitución del 91, quizás con un fenómeno político como el de la séptima papeleta, con una revolución, con un movimiento muy, legítimo del soberano que desconozca todo ordenamiento positivo. Pero mientras algo trascendental de ese tamaño no suceda, no se puede reformar nuestra Constitución, cambiar, sustituir, hacer otra Constitución, porque nuestra Constitución no permite su autodestrucción. Entonces, preciso, ¿qué permite nuestra Constitución? Lo que permite nuestra Constitución es la reforma y no más. Dicho esto, vamos a entrar a la línea jurisprudencial. Para entrar a la línea jurisprudencial, ponemos de presente este problema jurídico. Existe sustitución en las funciones del legislador y del constituyente derivada a través del control de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional en Colombia. Como hipótesis positiva traemos la siguiente. Existe con claridad una sustitución en las funciones del legislador y del constituyente derivado, toda vez que la Corte Constitucional, por medio de su activismo, decide modular o manipular en sus sentencias el contenido de las reformas constitucionales, incluso controlando materialmente las mismas, teniendo proscrito tal comportamiento. Hipótesis negativa. El control de constitucionalidad tiene como por fin velar por la armonía del ordenamiento jurídico del Estado colombiano con la Constitución, y si la Corte Constitucional a través de él
decide controlar las competencias del reformador, no significa con ello que esté sustituyéndolo en sus funciones, ya que tan solo está cumpliendo su función de respetar y hacer respetar la supremacía de la Constitución. Esta hipótesis positiva, esta hipótesis que la Corte va a sustituir al poder constituyente derivado, y esa hipótesis negativa obedecen a aquel viejo, aquel centenario, aquella centenaria tensión que lo vimos muy bien con Carl Schmitt y con Hans Kelsen entre el legislador positivo y el legislador negativo, pero hoy estaríamos viendo entre el constituyente derivado positivo y el constituyente derivado negativo. Bien, para la línea jurisprudencial, en la ponencia pues está todo el árbol de la línea jurisprudencial. Yo solamente voy a hacer referencia a 3 sentencias, una de ellas considerada la sentencia fundacional de línea, y tiene que ver con la sentencia C-551 del año 2003, cuya lectura recomiendo. Es la sentencia fundacional de línea C-551 del año 2003. Esta sentencia es la referida al único referendo que nosotros hemos tenido. La Corte Constitucional se pronunció previa a la convocatoria de ese referendo el 25 de octubre del año 2003, que fuimos a las urnas, y nosotros aprobamos solamente un artículo, el artículo primero de ese referendo que tenía 14 artículos. La Corte Constitucional, al analizar esa ley, perdónenme la atención, esa ley va a procurar la reforma de una constitución. Estamos en el mismo andar, en el mismo hilo conductor. La Corte Constitucional, al revisar esa ley, se hizo una pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? ¿Qué hacemos? Porque la facultad que tienen en nuestra constitución los constituyentes derivados es solo de reforma de la Constitución. Esa es la facultad que tienen. Y nosotros, Corte Constitucional, la facultad que tenemos es solamente revisar los vicios de trámite, los vicios formales. No podemos meternos, perdónenme la expresión, a los vicios de fondo, a los vicios materiales. ¿Qué hacemos? Entonces la Corte Constitucional empezó a hacer el análisis entre la sustitución de la Constitución y la reforma de la Constitución. Cuando estamos frente a la sustitución de la Constitución, cuando estamos frente a una reforma, en todo caso hay cambios en la Constitución, pues para eso son las reformas constitucionales. Pero dijo la Corte, cuando estamos frente a una sustitución es porque el constituyente derivado ha ido más allá en sus funciones y no solamente está reformando la Constitución, sino que la está atacando de fondo, sino que la está desvertebrando, y ya no se entiende que con su reforma ha reformado la Constitución, sino que la ha sustituido por otra Constitución. Su reforma es de tan calado que no es una reforma, ha pasado el lindero hacia la sustitución de la Constitución. Hay unos valores y hay unos principios vertebrales de la Constitución que no se pueden quebrantar, que no se pueden ir a cambiar, porque allí ya no estaríamos hablando de la Constitución del 91, sino de la Constitución de ese año, de ese acto legislativo. Me permito leer acá un pequeño aparte en el que se dice lo siguiente, referido a esa sentencia que les estoy citando. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que aunque la Constitución de 1991 no establece expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma no tenga límites.
el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, no para revisar el contenido mismo de la reforma comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio constitucional, lo cual equivaldría a ejercer un control material. La Corte Constitucional entonces, con una sentencia confirmadora de principios siguiendo aquella clasificación de Diego López en el derecho de los jueces, con una sentencia de confirmación de principios, va a decir la Corte Constitucional que, por ejemplo, si vamos a reformar la Constitución una y otra vez para permitir la reelección presidencial, pueda que en un primer periodo ello sea soportable, pero si ya vamos para un tercer periodo, esa reforma constitucional va a quebrantar el principio de división de poderes. Aun cuando el Congreso haya observado todos los pasos que debe observarse para una reforma constitucional, aun cuando el Congreso haya sido muy cuidadoso en todos los trámites, en todo caso, allí la Corte ha dicho no se puede porque ya se está sustituyendo la Constitución. Cualquiera diría, este es un control constitucional material. La Corte dice no es un control constitucional material, es un control constitucional de forma, porque la competencia hace parte de esa facultad dada en el trámite al constituyente derivado. La Corte Constitucional entonces concluye que efectivamente así se reforme la Constitución por medio de un referendo, así se reforme por medio del Congreso o por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, siempre habrá unos principios y unos valores axiales que no se podrán cambiar en ningún momento. En todo caso, en la línea jurisprudencial que está debidamente trabajado, por lo menos esa es nuestra pretensión, allí en las memorias del Congreso, allí se llega a la conclusión de la hipótesis negativa. Es decir, que la Corte no está sustituyendo al Congreso o al Poder Constituyente derivado. Lo que la Corte está salvaguardando, aun cuando ello tenga tanta polémica, no sea pacífico, la Corte está salvaguardando la constitucional, la supremacía de la norma constitucional. Está salvaguardando los valores, los principios que ella contiene y que hace que este Estado, por lo menos teóricamente, sea como es y no sea otro Estado. A manera de conclusión, realmente creemos que el problema va mucho más allá de esa polémica entre Kelsen y Carl Schmitt, hoy traída, polarizando un poco a la facultad del constituyente derivado positivo y el constituyente derivado negativo. Esto va mucho más allá. Y es que en Colombia no hemos aprendido de nuestra historia. No solamente tenemos la constante estructural que colombiano mata colombiano y siempre ha sido así, sino que tenemos la constante estructural que el líder colombiano reforma la Constitución o hace otra Constitución. Esa es una inveterada, un inveterado síndrome, como diría Alfonso López Miquelsen, que nosotros tenemos de reforma constitucional. Y de esa manera es fácilmente caer en la tentación de la sustitución de la Constitución. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la salvaguarda de la supremacía de la Constitución, si estamos convencidos que sus valores y sus principios son los que necesita el país para salir adelante, debemos ser serios con la Constitución,
darle una vocación de permanencia, no estar cada nada y por coyuntura o intereses particulares reformándola, sino siempre mirándola como una carta de navegación que ha de servir para el progreso de los colombianos. Muchas gracias.